Para mí el principal reto siempre ha sido el mismo y es el mismo que a día de hoy, las personas. Porque al final nuestro negocio es un negocio de las personas que componen nuestro equipo y las personas que componen nuestro cliente. Tenemos que entender de verdad lo que nuestro cliente hace. Y eso es tiempo, dinero y dedicación. Es tan sencillo como eso. A mí me da igual el CPL, me da igual la cantidad de leads que capto y me da igual cuál es el coste por lead. A mí lo que me importa es cuánto me cuesta captar un cliente y la calidad de este cliente. Tú verás si al final tú tienes que decidir cómo quieres que sea tu crecimiento y si quieres crecer o no. Sí. La realidad es que no puedes decir yo estoy bien como estoy, porque una empresa o crece o decrece. Yo lo que emprender es saber lidiar con el riesgo y abrazar el riesgo. Yo estoy casado, tengo un núcleo familiar, tengo unas obligaciones y de repente arriesgas todo, porque emprendiendo arriesgas todo. Las agencias son muy dependientes del fundador. Tienes que plantearte como un reto absolutamente serio el que no dependa de nadie ni del fundador. Bienvenido a un episodio nuevo de Caos en la Agencia. Tenemos hoy una entrevista muy chula, ojo, porque la persona que tenemos aquí sentada, aparte de ser uno de los alumnos más veteranos de la aceleradora, de primerísima generación, con lo cual pues tenía un montón de ganas de traerlo. Pues lo primero nos viene a hablar de un concepto muy interesante como es el marketing B2B, que es la especialidad concreta de su agencia, que se llama Kimon. Su nombre es Don Pablo, que es como hay que llamarle, porque es lo que pone en LinkedIn. Entonces, Don Pablo. Un placer, Miguel. Bienvenido y contentísimo de verdad de que estés aquí. Cuéntanos si quieres un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué es la agencia Kimon? Introdúcenos a tu historia. Antes de nada, lo de más veterano, no sé si este año me hace mucha gracia, Miguel, porque este año cumplo 40 años. Así que lo de más veterano, estoy un poco sensible ahora con lo de la veteranía. Sí, soy el CEO y fundador de Kimon, agencia de marketing B2B, enfocada en diversificar canales de captación de leads para SaaS B2B y empresas de servicios B2B. Buenísimo. Eso es nuestro core y nuestro amor por el B2B. Ahí está. Pues me encanta porque es un tema muy interesante que podemos tocar sobre la diferencia entre B2B, B2C, cómo se comportan estos clientes. Sí, señor. Antes de nada, Pablo, por poner en contexto, ¿cuántos sois vosotros ahora mismo en Kimon? Somos 14 personas ahora mismo, sí. La mitad estamos en Madrid y la otra mitad está entre Sevilla, Ciudad Real, Gijón y Barcelona. Vale. Trabajáis entonces, entiendo, en formato híbrido, por lo que trabajamos en formato híbrido, eso es. Tenemos oficina en Madrid y trabajamos en formato híbrido. Hemos tenido varios momentos. Antes de la pandemia trabajábamos en formato híbrido. Desde la pandemia hasta 2023, más o menos, trabajábamos en 100% de trabajo y a partir de 2024 empezamos a hacer progresivamente la vuelta al híbrido. Qué bueno. Sí. Pues ahora hablaremos sobre cómo el tema del híbrido, porque habéis tomado esta decisión y cómo funciona y todo esto, sí. ¿Vale? ¿Y facturación media que tenéis mensual, cuál sería? Objetivo anual, 600.000. Vale. Que estaríamos hablando de unos 50.000 mensuales. 50.000 mensuales. Correcto. Vale, ahí, perfecto. Buenísimo. Vale, don Pablo, pues cuéntanos tu historia. O sea, yo siempre, mira, yo ahora estoy entrenando con un entrenador de boxeo y tal, que es además una persona como muy analítica de los deportes de artes marciales y tal, y me dice, Miguel, todos los deportistas de artes marciales tienen como, bueno, no todos, pero que hay muchos que tienen como un toque masoquista, ¿no? Como que en el fondo nos va un poco la marcha. Yo cuando lo dijo, dije los dueños de agencias también. O sea, recibió muchos golpes de otro estilo, sin guantes además, directamente. A la cuenta bancaria, ¿no? Que son peores todavía. A la cuenta bancaria, que son peores. Eso te mandan a la lona, sí. Sí. ¿Cómo fue el hecho de montar una agencia? Cuéntanos tu historia, ¿por qué hiciste y fundas Kimon? O sea, yo soy emprendedor por un despido. Oh, soy emprendedor por un despido. No sabía, ¿eh? Yo estaba trabajando en Madrid y con mi mujer teníamos la típica cosa de los dos de Madrid, estás todo el día en Madrid y un fin de semana de estos largos que te vas a la playa, que te baja tu tensión, estás mucho más tranquilo y como se te abre un poco la mente y dices, joder, es que si nos serías un trabajo en un sitio, una ciudad mediana, cerca de la playa, que tuviésemos tal. Y a mí me salió, tuve la buena suerte de que me salió un proyecto en Gijón. Entonces me fui a Gijón a vivir, nos fuimos a vivir y nos casamos. Me fui de luna de miel, estuve bastante desconectado durante 3 semanas que me fui de luna de miel y cuando volví me despidieron. No, esto siempre suena y es como que todos queremos creer determinadas cosas, no es solo porque determinadas circunstancias, sino es que realmente yo no encajaba en ese proyecto. Ya. Y esto creo que es una cosa súper importante para todos los profesionales. Tenemos que entender dónde encajamos y dónde no encajamos. Yo soy una persona a mí me gusta el cambio siempre, soy muy dinámico, me encanta estar hablando con la gente, estar moviéndome, levantándome todo el rato. Cuando llegas a una empresa en la que todo es súper cuadriculado, súper centrado, no es el encaje y no es el lugar. Yo tenía la suerte de tener ya un par de clientes como freelance y dije, vamos a darnos una oportunidad. La primera idea que te viene es, nos volvemos a Madrid, volvemos a recuperar un poco nuestra antigua vida porque yo salí muy bien de mi trabajo, estaba trabajando en la agencia y estaba muy bien. Simplemente es que sentía una necesidad de un cambio. Y dije, vamos a darnos una oportunidad. Y surgió muy natural.
en 2017 empezaron a tener clientes como freelance, subí un poco más durante 2018, empecé a colaborar con el Ayuntamiento de Gijón, empecé a salir más clientes como freelance. Y en 2019 decido que esto tiene que dar un salto adelante y monto la agencia. Wow, estamos hablando hace menos de 10 años, ¿no? Ahí tendrías... Sí, hace 2019 fue. O sea, que estamos hablando de que tendría unos 34. y 4. 34, empecé Ojo. como toda la parte de emprender 2 años antes, en el 17, y en el 19 con 34 es cuando nace la agencia. Qué bueno. Primer empleado, primeros retos, darte cuenta de que una agencia no tiene nada que ver con ser freelance y grandes aprendizajes. ¿Y cuáles fueron los primeros retos que tuviste? Porque al final, esta historia, ¿no? Un poco lo que tú dices, empiezas como, bueno, sí, además muy común, lo decíamos antes, justo en la entrevista antes de la tuya, decíamos, hostia, ¿cómo se nota la forma de emprender según la edad, ¿no? Hoy en día muchos alumnos que ya conocen a varios jóvenes de 20, 20 y pico años, oye, pues desde el primer momento se ponen a emprender, ¿no? No tienen nunca trabajo ni nada. Es más común a lo mejor en nuestra generación, ¿no? En nuestra quinta, por así decirlo, el hecho de, oye, pues yo trabajo para alguien, porque es lo que me han dicho que tengo que hacer, ¿no? Un poco también la creencia que no estamos tan lejos de que a nuestros padres como, no, búscate un trabajo bueno, que te paguen bien. Lo natural. Claro, tu familia, tu casa, todas tus cosas, ¿no? Que te dicen. Y luego, pues de repente uno dice, guau, a mí me pasa algo aquí, ¿no? Es como que noto pues, que no puedo no puedo progresar, no puedo ser creativo, no encajo en el proyecto, ¿no? Sí. Y decidimos emprender, ¿no? Entonces, cuando decides emprender, además una situación como la tuya, Pablo, en la que pues ya estabas casado, ya estabas independizado, o sea, no es como digo, como estos chavales de 20 años que están todavía con los padres y con un ordenador en su cuarto y con eso ya tienen la estructura de empresa, ¿no? ¿Qué primeros retos enfrentaste? ¿Económicos? ¿A nivel de...? Yo creo que emprender es saber lidiar con el riesgo y abrazar el riesgo, porque es muy arriesgado. Y es lo que dices, yo al final mi situación no era estoy en casa de mis padres y bueno, si esto va mal veremos. Yo estoy casado, tengo un núcleo familiar, tengo unas obligaciones y de repente arriesgas todo, porque emprendiendo arriesgas todo. Y lo sigues arriesgando a día de hoy. Lo que pasa que bueno, cuando creces, empiezas a tener una estructura, es distinto. Es distinto, además también te acostumbras a arriesgar. Pero para mí el principal reto siempre ha sido el mismo y es el mismo que a día de hoy, las personas. Porque al final nuestro negocio es un negocio de las personas que componen nuestro equipo y las personas que componen nuestro cliente. Totalmente. Es tan fácil y tan difícil como eso. Podríamos cerrar aquí el podcast ya. Ya está, podríamos cerrar el podcast. ¿En qué consiste tu negocio? Personas. Fácil a la vez que difícil. Wow, anda que no. Y además no puedo estar más de acuerdo porque efectivamente es lo que decíamos, ¿no? Al final nosotros tenemos un negocio en el que nos convertimos en el departamento externo de marketing de una empresa. Yo tengo una empresa B2B, como has dicho, un SaaS o algún tipo de servicio, y yo digo, oye, pues quiero más clientes. Como yo no sé cómo hacerlo, pues voy a hablar con Pablo, porque además él ya tiene una estructura de costes, se le alquilo todos los meses. Exactamente. Y ya está, pues pretendo que se genere un resultado. Claro, eso parece muy fácil, como tú dices, se hace difícil cuando tú eres ese departamento externo de 15 empresas al mismo tiempo. Entonces, que tus personas, como dices, entiendan con ellos, pero también la gestión de las tareas y de las prioridades. Porque claro, hablamos también con el entrevistado de antes, como, oye, todo es para ayer. Siempre es como, es que en 2 días tengo una presentación, me la podría hacer y llega el otro. Es que mañana tengo una cosa, me la podría hacer y tú, madre mía, tío, se habéis puesto de acuerdo todos. Y es un reto absoluto porque al final nuestro trabajo o sea, para nosotros en Kimun hay un área absolutamente esencial y que creo que es uno de los puntos donde más brillamos, que es la gestión de la propia cuenta. Nuestros project manager creo que es algo donde marcamos mucho la diferencia porque es cuidar de verdad al cliente y siempre tenemos una cosa y es nosotros tenemos que entender de verdad lo que hacéis, porque además nuestros clientes ninguno son fáciles, no hacen cosas fáciles. Son clientes, son SaaS, que cada uno venden algo absolutamente distinto, una herramienta de automatización de facturas de SaaS, es que son clientes súper diferentes entre ellos y ninguno es... Yo digo que es muy difícil vender zapatos, súper difícil, pero es fácil entender lo que significa vender zapatos. Exacto. Pero no es tan fácil entender lo que significa trabajar un despacho de exportación hortofrutícola al Reino Unido. Es mucho más complejo. Sí, parece sí. Entonces, una de las cosas más importantes es que tenemos que entender de verdad lo que nuestro cliente hace. Y eso es tiempo, dinero y dedicación. Exacto. Es tan sencillo como eso. ¿Y por qué decidiste especializarte en el B2B, en estos inicios tuyos? Al principio, cuando la agencia nace, somos la típica agencia que nace y haces absolutamente cualquiera que entra por la puerta, le dices que sí, porque tu objetivo al final es, oye, tengo una persona contratada, quiero tener a 3 porque quiero escalar, ¿por qué? Entonces, en todo este camino nos dimos cuenta de algo, nos dimos cuenta de que una tipología de cliente donde brillábamos eran los B2B. Y además dentro de los B2B eran clientes con alta complejidad y además dentro de B2B y alta complejidad, clientes que buscan diversificar canales de captación de leads. Porque además un B2B los B2B no te vienen contando. Yo no quiero branding, yo quiero vender más. Y al final a veces nos liamos con determinadas cosas. ¿Qué quiere tu cliente? Vender más, punto. Ya está, es así de simple. Para vender más, ¿qué necesita?
que nutramos a su equipo comercial y a su equipo de ventas con más leads. Exacto. ¿Qué necesitas para que esto ocurra? Muchísimas cosas. Pero a veces vendemos y hablamos, no, es que tenemos que trabajar performance, tenemos que hacer LinkedIn. Sí, totalmente, todo esto tiene que ocurrir, pero nunca tenemos que... siempre marcamos una cosa que es la meta estratégica. Sí. Y todo el equipo tiene que tenerlo siempre súper con un post-it delante del ordenador. ¿Cuál es la meta estratégica de este cliente? Y con eso siempre al final se reduce a capta leads cualificados para que su equipo comercial los convierta en ventas. Porque además yo creo también, Pablo, que hay un tiempo que el cliente te confiere esa confianza. Evidentemente, cuando es B2B es más fácil que decirle, oye, mira, que esto necesitamos 3 meses, 6. Sí. Antes de esto no esperes resultados. Y él Sí. lo entenderá, lo ajustará en su presupuesto y te esperará. Pero si esa meta que has marcado con él no se cumple en esos 6 primeros meses, es muy complicado que te renueve. Y un fallo, como tú dices, es que a veces pensamos como agencia como una frutería de, mira, pues te voy a vender una de branding, mira qué branding más bonitos tengo, ¿no? Eso es. Los tengo aquí de temporada. Eso es. Vale, el cliente necesita branding, sí. El cliente necesita mejorar su comunicación, sí, pero lo que en el primer tramo, o sea, en el primer tramo del servicio, yo creo que lo que tenemos que centrarnos mucho es en generarle un resultado. Porque el momento en el que el cliente te ha pagado a ti, Pablo, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros y ha obtenido 10.000, 15.000, 20.000, entonces es como, vale, ahora tiene mi confianza, ¿qué tengo que hacer, Pablo? Es Claro. como... Y creo que en B2B esto se acelera mucho más. O sea, qué interesante lo que dices. ¿Tú crees que la especialidad de una agencia no la eliges tanto, sino como que la descubres a medida que vas trabajando? Depende. Yo creo que hay gente que tiene súper claro qué es lo que quiere ofrecer y qué es lo que quiere hacer. Y creo que todo tiene su complejidad, ¿eh? Y yo a veces pienso, digo, si arrancase Kimun desde cero otra vez y arrancase de cero, lo mismo haría algo distinto. O lo mismo no. No sé si yo he llegado a este camino o el camino me ha llevado aquí. Pero creo que es interesante y siempre recomendamos, níchate desde el principio, desde el principio. Yo a veces creo que uno tiene que abrir muchas áreas, porque yo nunca habría hecho una agencia B2B desde el principio. No lo habría hecho. Porque no tenía el conocimiento, porque no entendía bien el sector y porque me parecía muy difícil. Y a día de hoy me da cuenta de que es muy difícil. Pero para mí que sea muy difícil es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque al final mi cliente es el CMO de una empresa B2B o el marketing manager de una empresa B2B. Entonces estos profesionales no están empoderados porque las agencias generalistas no cuidan a los profesionales de B2B. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque es muy difícil captar leads. Es lo más difícil de todo. Porque es difícil entender su producto de verdad y su servicio. Entonces, ¿qué hacen? Van a cosas más sencillas y es normal, vas a puntos más fáciles y un poco más llevables. Entonces, cuando decidí emprender, dije, vamos a ver qué ocurre, vamos a abrir un poco el espectro y a partir de aquí ya cerramos y centramos en B2B. Qué bueno. O sea, yo pienso que muchas veces el tema de la especialidad, bueno, sabes cómo trabajamos nosotros en la aceleradora, Sí. es como, vale, pues vemos todo lo que ha sucedido en tu agencia, es decir, una cosa que hacemos mucho es un ejercicio de la campana de Gauss, ¿no? Es decir, vale, Pablo, colócame aquí a la izquierda tus peores clientes. Además, eso se os da muy bien. Espérate, qué cabrón, no sé qué, no me pagó, el otro, no sé qué desastre. O era una especie súper complicada, perdimos mucha pasta porque tuvimos que dedicarle muchos recursos. Y luego a la derecha, por contra, posicionamos a los mejores clientes. Entonces, es verdad que estoy de acuerdo contigo. Para mí, sabes que apostamos muchísimo por el tema de la especialidad y el nicho en la agencia, Sí. porque creo que es lo que hace que nos diferenciemos. Sí. Pero al principio, cuando estás empezando, es difícil, porque me pasa con alumnos que entran a lo mejor en facturaciones más pequeñitas, de cómo viniste tú, de decir, ¿por dónde empezamos? Si es que has trabajado con 5 personas, ¿qué pasa? Que ya de estos 5 tiene que elegir un nicho y muchas veces pues hacemos una primera hipótesis. La mayoría a la primera falla. Me acuerdo ahora de algunos alumnos pues que empezaron con academia y oye, pues ahora la academia resulta que es un nicho que no es escalable porque resulta que es que yo le puedo meter 20 alumnos más, esos alumnos le pagan 20, 30 euros al mes, con lo cual es que no le puedo pasar un fee y tal. Cambiamos y probamos otra cosa, cambiamos y probamos otra. Entonces estoy de acuerdo en que al principio tienes que probar hasta que encuentras tu sitio. Totalmente. A mí me pasó igual, o sea, yo empecé con empresas de software tal, hasta que un día hablé con un dueño de una agencia, que de los primeros con los que hablé creo que fue Miguel de Bisiesto, de aquí un abrazo, y dije, bueno, hice una entrevista con él, luego con otro, luego tal, y de repente, joder, ¿qué le pasa esto de la agencia? Te diste cuenta de un Claro. patrón identificable. Y es verdad, y es interesante porque a veces creo que intentamos acotar mucho desde el principio y al principio tienes que cometer muchos errores. Sí. También porque al principio es mucho más fácil, más barato y tiene menos riesgo cometer errores. Cuando los cometes cuando tienes 14 nóminas que pagar todos los meses es mucho más difícil permitirte determinados errores. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, en Kimu siempre tenemos una cultura de abrazar el riesgo y abrazar el error de verdad. Y no siempre. Lo que pasa es que lo que decimos es, equivócate constantemente, pero equivócate constantemente con cosas nuevas. No volvamos a equivocarnos en lo que ya nos hemos equivocado. Interesante ese así. Eso es. Qué bueno. Entonces,
Bueno, ya hasta el final estoy totalmente de acuerdo de que a medida que uno va avanzando va descubriendo qué es lo que le... Y además como que yo creo que, no sé si tú tienes esta sensación como que se juntan muchas cosas. De decir, en mi caso fue como, joder, sí, me encanta el marketing. Y desde el principio siempre he estado trabajando en cosas de marketing. Ostras, y además el tema de una agencia, claro, al ser servicio, este mercado tal, y ya vas como todo como tomando luz, ¿no? Sí. Entiendo que esto luego pasó a vosotros en Kimon, descubristeis esta especialidad de B2B y fuisteis creciendo a lo largo de los años, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido tu captación de clientes a lo largo del año? ¿Cómo empezaste captando clientes? ¿Cómo los captas a día de hoy? Empezamos captando clientes como cualquiera, creo, que agencia que arranca y cualquier freelance que arranca, que es por contactos, por entorno, por haber hecho muchas cosas bien en el pasado con clientes para los que simplemente trabajaba para una agencia, hacía cosas muy bien y de repente, oye, que he visto que estás de freelance, ¿por qué no me haces? Y esto poco a poco lo vas escalando y lo vas moviendo un poco hacia la agencia. Después captamos clientes moviéndonos muchísimo. Cuando estábamos al principio de la agencia, cuando estábamos en Gijón, nos movíamos muchísimo. Íbamos a muchas charlas, íbamos a muchos eventos, hablábamos en colegios. Empleábamos muchísimo tiempo en relación con el entorno. Y esto no da rédito hasta que pasa mucho tiempo. Y a veces dices, ¿tiene sentido esto que estoy haciendo? Acaba volviendo. Y después ya empezamos a apostar por dos cosas, que es, uno, y eso sobre todo nos pasó con el B2B, cuando ya decidimos, aquí no se hace absolutamente nada que no sea B2B, nada, no, da igual, me da igual el cliente que entre B2C, no lo tocamos, lo recomendamos a agencias que son muy buenas trabajando B2C, nosotros no lo somos. Dijimos, vamos a trabajar mucho por defender el ecosistema B2B y vamos a trabajar la captación directa. Y si a nuestros clientes les vendemos, y a mí este argumento de en casa de herrero no me vale. Si nosotros le vendemos a nuestros clientes que tienen que trabajar bien sus canales de captación, que tienen que diversificar, nosotros lo tenemos que hacer. Y también utilizamos canales de pago para captación de leads. Exacto. Ahora entraremos a que nos cuente un poco cuáles son las diferencias entre paid media para B2C y B2B. Mola mucho, fíjate, de todo esto que nos estás contando, como lo que hablamos, ¿no? De la madurez de la agencia en el sentido de llega un momento en el que dices, venga, pues ya esta especialidad. Y además me permito decir que no entre ningún cliente que no sea de esta especialidad. Sí. Al principio, no sé si te pasa a ti también, te da miedo el tema del nicho. Absolutamente. Como cerrar puertas. Y luego, ¿verdad? Que a mí, me por sigue ejemplo, dando miedo a día de hoy. Ya ha pasado ya mucho tiempo. Vale, importante eso también por Importante. encima de la mesa, ¿vale? Pero no es verdad, a mí me pasa que ahora me dice, oye, mira, que te quiere comprar, bueno, el otro día me entró un lead de, no sé qué es que hacían ellos, algo de producto, un SaaS, un no sé qué tal, y digo, mira, ahora entender las necesidades específicas. Ya todas las plantillas, que con vosotros os puedo dar una plantilla, que a lo mejor tenéis que adaptar alguna cosa, pero quizás solo el 20%, el otro 80% ya es casi genérico para agencias, ¿no? Para adelantados trabajo tal. Sí. Pues con ellos sería otra vez empezar todo del principio, otra vez entenderle, otra vez tal. Y es muy curioso porque decía el tema del boca a boca al principio, ¿no? Yo creo que además el hecho de elegir un nicho potencia este boca a boca. Sí. Claro, porque finalmente cuando tú has trabajado para varias empresas del sector, pues en el fondo se acaba sabiendo, ¿no? O muy potencialmente ellos conocerán a alguien que también sea del sector, que te puede contactar y todo esto. Y yo creo que al final, como tú dices al principio, hay que ponerse el cuchillo en la boca, moverte, no sabes ni lo que vendes al principio, o sea, te vende a ti quizá, ¿no? Eso es. Vendes tu habilidad y al principio es verdad que cuando tienes una agencia más pequeña, las agencias son muy dependientes del fundador. En una fase inicial, y luego yo soy absolutamente radical con que nadie es imprescindible en la agencia. Y de verdad que es algo que defendemos a capa y espada y yo no soy imprescindible en la agencia. Yo me acuerdo que tenía una época en que a mí me gusta mucho ir en moto por el campo. Y yo hubo una época en que dejé de ir en moto por el campo, porque en mi cabeza yo estaba con la moto y estaba pensando, hostia, ten cuidado, como te caigas, te vas a romper un brazo, no vas a poder no sé qué. Y yo no puedo vivir con este nivel de estrés porque, lo primero porque es estúpido, porque es que nadie somos imprescindibles y esto es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Y lo segundo porque tampoco puedes hacer crecer tu negocio, que es mi obligación, si mi cabeza está pensando en ten cuidado por si A, B o C. Exacto. Entonces al principio depende muchísimo del fundador y tienes que ser capaz de rodearte de un equipo pequeño con el que compartas mucho y con el que estés este crecimiento, pero cuando tu empresa alcanza un nivel, tienes que plantearte como un reto absolutamente serio el que no dependa de nadie ni del fundador. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, Sí. y al final es que eso es fundamental y es una de las grandes cuestiones que nos cuesta mucho, yo creo, a nivel de mentalidad y de mindset soltar esto. O sea, que ahora sí que entramos ahí dentro de la gestión que era la siguiente pregunta que tengo del día a día de la agencia. Y fíjate, volviendo al tema de la captación que nos decía, otra cosa que me gusta mucho que expresa muy bien es el tema de, oye, el boca a boca y el hacer bien las cosas, en tu caso lo traía un poco también de cuando habías trabajado ya para agencia y tal, Sí. Construye como un activo permanente. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, has dicho,
joder, a veces he hecho un proyecto con una persona y le he dado más de horas y tal, ¿esto retornará algún día? Yo me dediqué mucho tiempo a la compra-venta de coches y con el tema de la garantía, o sea, mi padre me decía, mira, tú eres tonto. Dice, tú no puedes dar más garantía que la que daría hasta una propia casa, ¿no? Pero bueno, yo me salía así de decir, bueno, pues yo que se le vendió esto, pues si se le rompe se arreglo, tal. Todavía a día de hoy me llama gente de, es que le vendiste un coche hace 7 años a mi cuñado y me ha dicho que es que eres súper honrado, tal. Digo, no, mira, yo es que me dedico a agencia, ahora fliparás, ¿no? Cuando le este tío. Pero bueno, el caso es... Menudo salto. Menudo salto, efectivamente. Pero estoy totalmente de acuerdo que el hacer las cosas bien y el boca a boca y tal son las herramientas que tenemos que utilizar al principio. Siempre, siempre. Pero creo que además es que a veces cometemos un error y es cuando estamos trabajando para otros. Yo, por ejemplo, soy una persona que yo no me ficharía a mí mismo, porque yo no soy una persona fácil de llevar. Y soy una de esas personas en las que siempre tienes que intentar razonar el por qué haces determinadas cosas. Pero yo era un oso trabajando, y a mí me da igual que fuese mi proyecto, ¿no? Es que yo defendía a los clientes de las agencias en las que trabajaba exactamente igual que lo hago a día de hoy, exactamente igual. Lo que pasa es que yo tengo un carácter difícil en cuanto a mí no me puedes decir que no. Pero esto me ha pasado cuando era pequeño. Mi madre me decía que no era. No por qué. Ya, no por qué, hasta que mi madre no me daba una explicación y me parecía lógica y coherente. Entonces creo que todo lo que hacemos bien en la vida, a nivel laboral y en todos los sentidos, no me quiero poner aquí comer flores, pero todo lo que hacemos bien a nivel laboral en la vida nos acaba retornando. Sí. Y muchas apuestas que hemos hecho hace 3, 4, 5 años, reuniones que has tenido con un cliente que veías que no era tu potencial cliente, pero que dices, mira, ya que estoy contigo, vamos a tener una reunión de 20 minutos, te cuento determinadas cosas para ver si puedes escalar y, oye, en algún momento más adelante hablar. Y 4 años después decirte, oye, es que estoy facturando 1 millón. Quiero que hagamos un proyecto y es que además no he llamado a nadie más. Me he acordado de ti, me he acordado de Kimun y he dicho, es que esta gente es honrada, quiero trabajar con ellos. Totalmente de acuerdo. Y pienso que hay muchas veces que gente que está empezando mide mucho, por ejemplo, la rentabilidad de no, pero yo ya me he pagado esto, no le puedo hacer más nada. Oye, tío, asume tus errores, ¿no? Yo en este caso lo he cometido mucho. Además, tú que eres veterano político, algunos hasta lo has vivido, ¿no? De primera generación. Oye, pues, ¿cómo el formato? ¿Cómo lo hacemos? Tal, pues mira, pues no hemos dado en el clavo con esto. Vamos a ampliar el tiempo que está en el programa. Posiblemente la rentabilidad que he tenido con vosotros es mucho más baja, pero es evidente que cuando estás empezando lo importante es, yo creo que es un juego de personas. Al final lo has dicho, creo que al principio del podcast, y has sentado como una frase que como que podría resumir todo de, esto es un juego de personas que hacen servicio para otras personas. Y más todavía en servicio, que no estamos vendiendo un micrófono, un vaso de agua ni Totalmente. nada. Entonces, creo que al principio esto es fundamental. Y seguro que llega un momento, pero como tú decías, te rodeas de este primer equipo, 3, 4 personas y tal, pero yo creo que llega un momento en el que dices, vale, el boca a boca y el hacer las cosas bien está súper bien y esto lo voy a tener aquí siempre, pero claro, a esto no le puedo subir el volumen, ¿no? Como que no puedo crecer a lo mejor al ritmo. La escalabilidad es muy pequeña. Exacto. Y necesitas tener mucha más exposición y además necesitas, y esto también creo que es un poco, hacer lo que realmente vendes. Y a mí es que me parece... Y esto a veces me molesta cuando, no, pero es que yo estoy creciendo en este... Tú verás, si al final tú tienes que decidir cómo quieres que sea tu crecimiento y si quieres crecer o no. Yo para mí es una obligación. Y yo he habido momentos en la historia de Kimun que he dicho, yo estoy bien como estoy. ¿Por qué? Porque has pasado por momentos personales que también carga de trabajo, estrés y dices, yo estoy bien como estoy. Sí. La realidad es que no puedes decir yo estoy bien como estoy, porque una empresa o crece o decrece. Totalmente. Tú tienes un equipo además y tu equipo necesita tener nuevos retos. Necesita trabajar con clientes que vean chulos, que les suponga un reto, que además puedas escalar el equipo para que personas que han confiado en ti cuando eras muy pequeñito y eras una agencia muy pequeñita, están contigo, crezcan como managers. Creo que es importante el que tengamos esto en mente. Y hay agencias que son 4 personas, trabajan con un montón de freelance y les va muy bien y facturan. Me parece fantástico, es un modelo súper válido. Para nosotros el modelo es, tenemos que escalar en cuanto a personas y tenemos que escalar en cuanto a la cantidad de clientes y el volumen de trabajo dentro de clientes. Porque si queremos defender y queremos abanderar el ecosistema de marketing B2B en España, tenemos que hacerlo. Exacto. Además, ahí entra una cosa muy interesante que has dicho. Cuando tú piensas que tienes que hacerte prescindible para que si un día te caes con tu moto en el campo, pues la empresa pueda seguir funcionando, entonces te quitas de esa ecuación, cosa que no digo para nada que sea fácil, que ahora entraremos a hablar de todo lo que conlleva eso. Lo es. Pero... Lo es difícil, es difícil. Sí. Pero claro, pero al final es lo que tienes que hacer para también darle desarrollo y paso a como tú dices, a esos empleados que viven la empresa de una forma distinta, que de verdad son como, yo le llamo intraemprendedores, ¿no? Luego contaré una anécdota que me ha pasado más viniendo aquí para Barcelona, pero por no salir del hilo. Tema de captación, entonces, ¿cómo empezaste a hacer tus primeros pasos en captación? Cuando ya dices, oye, no quiero solo boca a boca, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Meta, Google Ads, redes sociales, marca? Lo primero que hicimos fue probar. Fue probar y trabajar en varias verticales, pero nos dimos cuenta de, y esto es una cosa que hablamos con clientes muchas veces, a mí me da igual el CPL, me da igual la cantidad de leads que capto y me da igual cuál es el coste por lead. A mí lo que me importa es cuánto me cuesta captar un cliente y la calidad de este cliente. Entonces nos dimos cuenta de,
Google Ads es la vía más eficiente y lo sigue siendo a día de hoy. Si solo dependemos de Google Ads estamos jodidos porque tenemos unos TPL súper elevados y porque hay mucha competencia. Vale. LinkedIn Ads es una vía absolutamente denostada en España en cuanto a campañas de pago. Es muy difícil, pero si tocas la tecla, nosotros somos súper defensores de LinkedIn Ads. Tocamos la tecla y estamos consiguiendo súper buenos resultados. Y marca. Trabajar la estrategia de marca. De hecho, este 2025 es el objetivo número 1 y exclusivo que tenemos en Kimun, que es trabajar la estrategia de marca. Lanzar lead magnets hablando sobre B2B, abanderar conversaciones sobre B2B y convertirnos un poco en este foco de si eres un CMO de una empresa B2B o eres un marketing manager de una empresa B2B, Kimun puede ser el aliado que tengas para que no te sientas tan solo y no sientas que nadie te entiende, que nadie te comprende y que nadie valora lo que está ocurriendo dentro. Wow, totalmente. Al final entraríamos ya ahí un poco en la evangelización, ¿no? Que tanto se dice de una categoría y luchar también por convertirse en el referente de esa categoría. Fíjate, hay una cosa que compré el otro día, unos manuales y tal, yo estoy todo el día friqueando con esto, ¿no? Y de esto que estaba ojeando, de repente me salió una cosa que me encantó, que se llama la raíz de la diferenciación. Sí. Y básicamente te dice que realmente tú puedes diferenciar tu empresa por 4 ejes, ¿no? Arriba tienes liderazgo, calidad y precio, y abajo tienes mercado amplio y mercado estrecho, ¿no? Entonces, se llega a la conclusión de que, básicamente, si no quieres diferenciar tu agencia por coste, ya da igual que sea en un mercado amplio, en un mercado amplio, en un mercado estrecho, te queda por calidad. Entonces, para diferenciar tu agencia por calidad puedes hacerlo de 2 formas. Mercado estrecho, nicho. Es decir, mira, Kimon, SaaS B2B. Entonces yo hablo todo el día SaaS B2B, me dirijo a SaaS B2B, mi página web solo tiene el logotipo de SaaS B2B y tal. Entonces, para comenzar, después de este proceso de madurez que hemos hablado, de que al principio hace un poco de todo, cuando eliges un nicho creo que eso te da una escalabilidad brutal. Nosotros con agencias al final, pues oye, todos nuestros oyentes, seguramente este podcast son agencias, tú eres dueño de agencia, ¿no? Pero llega un momento, que creo que es lo que tú nos estás comentando, en el que dices, vale, esto por ejemplo para Pay funciona súper bien, porque todos los copy y todo son súper concretos. Sí. Pero en algún momento dices, vale, pero necesito seguir abriendo y seguir creciendo, tal. Entonces cuando llega la cuarta forma de diferenciar tu agencia, que es por calidad en un mercado amplio. Y ahora tú intentas demostrar que Kimon, dentro de todo el mercado, y aquí es donde aparece este concepto, es líder de la categoría de marketing B2B o marketing B2B. Entonces, es súper interesante, así que nos cuenta un poco todos estos retos que tenéis a la hora de empezar a evangelizar y crear estos documentos y tal. Antes de eso, Pablo, claro, lo bueno que tenemos ahora aquí contigo es que como las agencias son B2B también, te quería preguntar sobre cómo captas tus clientes, pero casi que sirve también para aquellos oyentes que pues a lo mejor quieren especializarse en B2B, que o sea, lo puedes aplicar tanto a clientes como para ti mismo. Totalmente. De todos estos canales que nos has dicho, de Google Ads, LinkedIn Ads, tal, cuéntanos si quieres un poco las diferencias, cuál es tu experiencia, mejores prácticas. Las mejores prácticas son tener dinero. Otra vez fin el podcast. Esa es la mejor práctica. Interesante. Porque tener dinero te da, y a veces una cosa que hablamos con clientes, si nos vienen clientes y nos dicen, nuestro fee no les importa, les marcamos un fee de, oye, vamos a gestionar LinkedIn Ads y Google Ads, por ejemplo. El fee les encaja, pero decir, no, yo es que solo tengo una cantidad más pequeña para invertir en campañas de pago. Lo que le decimos es, no lo hagas. Pero ni con nosotros ni con nadie, porque va a ocurrir una cosa, y es, si no tienes una cantidad mínima para hacer una inversión en campañas de pago, va a ocurrir una cosa, no van a funcionar las campañas. Pero lo malo es que a lo mejor piensas que no funcionan porque tu producto no funciona en este canal o porque tu servicio no es válido. Y a lo mejor es que simplemente no tienes el gap mínimo que necesitamos para hacer las campañas. Entonces, cuando hablamos con clientes siempre le decimos, si no tienes mínimo entre 1.500 y 3.000 euros para inversión mensual en campañas de pago en B2B, no lo hagas. No lo hagas y espérate a tener el margen. Va a empezar ya. Sí, al final es como casi todo en el mundo del marketing. O tenemos tiempo o tenemos dinero. Si tenemos dinero, podemos hacer muchos más experimentos y pruebas en distintos canales, podemos probar a diversificar más. Exacto. Y vemos antes qué canales nos performan mejor o peor y acotamos. ¿No tienes dinero? Necesitas tiempo. ¿Cómo ese tiempo? Pues trabajando con lead magnets, trabajando con una herramienta como HubSpot, donde montas toda una cadena de nutrición de correos y moviéndote mucho, llevando muchas puertas y haciendo estas relaciones que son tan importantes. Es que esto pasa muchísimo, ¿no? A mí me pasa con algunos alumnos que entiendo que sobre todo cuando tú estás empezando a invertir en publicidad como que somos muy cautos, ¿no? Porque primero, un fallo, no sé si tú te pasa también con los clientes, Pablo, es que me doy cuenta que mucha gente la publicidad lo ve como voy a meter 500 euros a ver qué pasa. Y yo en la aceleradora siempre intento trabajar mucho un concepto que digo, mira, tú tienes que pagar el diezmo. Y el diezmo es que aproximadamente de lo que tú factures, intenta meter entre un 5 y un 10% para publicidad. Sería una métrica de salud genérica y básica para cualquiera. Pero es como que, a lo mejor, oye, pues me gasto no sé cuánto dinero en el programa de aceleradora, pero luego, venga, presupuesto para publicidad,
no me empiezas por 10 euros al mes. Y digo, a ver, criatura, 10 euros al mes. 10 euros al mes es lo que te gastas de cerveza. Entonces el señor Meta, o quien sea con esto, ya bastante va a llegar a unas cuantas personas, pero tú necesitas invertir, entender que funciona, diversificar, hacer más anuncios, etcétera. Totalmente. Entonces creo que es muy interesante, porque ¿qué opinas sobre, por ejemplo, cuando un cliente viene a contratarte, meterle también en el proyecto el dinero que hay que invertir en publicidad y tú gestionas ese dinero? ¿Crees que es una buena práctica? No nos gusta. Y Vale. además creemos que no son esto. Porque aquí tengo como no tengo una opinión al respecto, pero he escuchado como Nosotros diferentes opiniones. tenemos hemos tenido algún caso de cliente que viene y sus cuentas están secuestradas. Porque la cuenta de Google Ads la ha hecho la agencia, porque la expertise es nuestro, porque la cuenta de LinkedIn la hacemos desde la agencia. Y a nosotros no nos parece una buena práctica. Y de hecho, además somos bastante radicales con esto. Sí. La inversión de campañas la pagas tú. ¿Por qué? Porque es tu cuenta. Nosotros lo que estamos haciendo es te estamos cotizando el gestionarte la cuenta. Tenemos casos donde hay clientes específicos que es que no pueden hacer ellos porque al final cuando trabajas con una multinacional que tiene una sede en España, pero luego la sede principal está en Luxemburgo, hay una serie de complicaciones donde dices, vale, pues entonces podemos hacer la excepción concreta por este tema concreto. Vale, claro. Pero lo que hacemos es crear una cuenta específica, metemos nuestro medio de pago y cuando acabamos proyecto retiramos el medio de pago. Ya está. Esto sí o sí lo gestiona el cliente y es algo que creemos que es lo más honesto y lo más claro. Sí, sin duda. Porque es verdad que hay mucha gente que como agencia tiende mucho como a querer secuestrar a ese cliente, ¿no? Eso no es la primera vez que lo escucho de, sí, pues yo le creo la cuenta, entonces ya depende de mí, de tal. Y yo creo que volvemos otra vez a lo de personas que... Eso es como si volvemos al ejemplo de personas que están con personas, es como el novio o la novia tóxica, ¿no? De, no, pues si le quito el Tinder, le quito el WhatsApp, le quito el tal, pues así es mío, para mí, para siempre. De hecho, te voy a contar algo que llama mucho la atención a los clientes. Hablando de secuestrar, nosotros trabajamos sin permanencia. Es uno de los valores que tenemos en la agencia. Wow. Y tenemos clientes que llevan muchos años con nosotros. Pero trabajamos sin permanencia por una razón principal y es, yo no quiero que clientes descontentos estén tocando las pelotas a mi equipo. Porque a mí me cuesta mucho dinero, mucho tiempo y mucha salud tener un equipo muy sano. Y no es nada fácil y no siempre lo he conseguido. Ahora mismo llevamos ya un tiempo con una muy buena salud de equipo, entonces yo quiero que las personas que están trabajando mano a mano con mi equipo, que son mis clientes, estén súper contentos de estar con nosotros. Y si no lo están, tienen la llave tan fácil como tienes 30 días de preaviso, coges la puerta y no hay ningún problema. Lo entendemos porque hay veces que hay. Y es que además hay muchos cambios que ocurren y perdemos clientes a veces porque no hacemos todo lo que tendríamos que hacer, pero hay veces que perdemos cliente porque hay un cambio de un CMO, entra un nuevo CMO, el CMO se carga a todos los proveedores porque trae los suyos. Porque a empresas con las que trabajamos, hace poco nos ha pasado con un SaaS, lo compra un gran SaaS mundial y este SaaS tiene su propio equipo y quita a las personas. Entonces yo no quiero que mi equipo esté trabajando a desgana con nadie porque me cuesta mucho tiempo y dinero tener un buen equipo y un equipo sólido. Exacto. Así que eso es algo que a veces llama la atención. Incluso hay clientes que nos piden que pongamos una permanencia sí o sí. ¿Ah, sí? Y les decimos que no. Wow. No lo hacemos. Porque tampoco queremos estar pillados con clientes tóxicos. Y esto... Tenemos una calidad de cliente muy buena y esto espero que me escuchen mis clientes. Sois los mejores. Se lo enviaremos. Correcto. Tenemos una calidad de cliente muy buena y lo conseguimos entre otras cosas gracias a esto. El cliente no puede tener siempre la sartén por el mango. Y tiene que entender que somos dos grupos de personas que estamos colaborando y que estamos teniendo un objetivo común, que es que ellos ganen más pasta porque vendan más. Y estamos encantados, porque pagan la factura a final de mes muy contentos. Pero no podemos estar secuestrados ni por un lado ni por otro. Si no está siendo algo donde ambas partes ganemos, tenemos que tener la capacidad de separarnos. Y además es un mercado muy grande, es un mercado muy amplio y necesitamos buenos clientes con los que crezcamos y que nos permitan que nuestro equipo crezca también. No clientes que están a desgana y que pagan la factura a final de mes porque no estamos dando resultados. Pero está claro que al final la mentalidad que tú tienes, Pablo, es lo que fideliza a un cliente, porque sí, es como todo lo más alejado posible de ser un commodity, ¿no? De, no, yo te llevo las redes, es que no estoy vendiendo, no, pero es que yo te llevo las redes, entonces te cobro 500 euros. No, oye, además creo que el resumen es espléndido. Es personas que colaboramos con otras personas y que el objetivo es el vuestro, que ganáis más dinero. Si conseguimos este objetivo, nos vais a pagar la factura muy contentos, nos somos muy contentos porque cumplimos con nuestro propósito, con nuestra misión, y esta es la base del funcionamiento del negocio, ¿no? Pues fíjate, vamos a aprovechar, como tú dices, que también trabajáis los servicios B2B para ponerte un caso práctico, si te apetece. Venga. Imagínate que te viene alguno de los oyentes, que por cierto podéis contactar con él. Ahora, aquí sale el teletienda, ¿no? Hay el número de Pablo aquí. Aquí está. Y te llega y te dice, oye Pablo, tengo una agencia, servicio B2B como decíamos, ¿por dónde empiezo? Tengo un presupuesto de 1.500 euros o 2.000 euros si quieres. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué es lo primero que me preguntarías? ¿Cómo abordaría a este cliente? Lo primero que te preguntaría es si tus bases son sólidas ya. Es decir, y al final esto a veces es muy obvio, pero la realidad es que no. Nosotros nos llegan a veces SaaS que quieren competir con un SaaS que está absolutamente establecido en el mercado. ¿Cuánto dinero tienes y cuánto presupuesto tienes? Porque estamos luchando contra un gigante, entonces no es tan fácil. Ahora, tu servicio o tu producto tiene lógica, tiene coherencia, está bien establecido, las bases están bien sentadas. Está validado la oferta, todas estas cosas. Lo primero que hacemos siempre es un análisis de entender qué se ha hecho hasta ahora. ¿Habéis experimentado con algún canal de captación de leads? Sí, no. ¿Qué habéis probado? ¿Qué no habéis probado? Entramos y entendemos lo que ha pasado. Y después lo que hacemos siempre es una estrategia muy lógica, pero muy sencilla, que es vamos a aprovechar la fruta más madura. Si tú servicio o producto tiene demanda activa, es decir, la gente está buscando en Google agencia de marketing B2B, lo más lógico es vamos a arrancar por cubrir primero esta demanda activa. Exacto. Que sería captura de demanda, ¿no? Hay gente que ya tiene esa necesidad, correcto, pues ya vamos a aprovecharlo, que ya podemos vender aquí. Eso es. ¿Cuál es una de las complicaciones de marketing B2B que muchas agencias no entienden? El marketing B2B no siempre existe demanda activa. Porque tenemos un cliente, por ejemplo, que se dedica a hacer automatización de facturas mediante el uso de inteligencia artificial para empresas que tienen más de 10.000 facturas al mes. Ese cliente tiene una complejidad específica que es que no existe una demanda activa tan clara. Sí, por lo que sea nadie busca eso literal en Google, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos que trabajar por hacer una estrategia de generación de demanda, donde no solo estamos capturando una demanda activa, que es lo más fácil, entre comillas. Exacto. Ojo, no significa que sea barato ni que sea rápido, pero es lo más fácil, entre comillas, pero si no tenemos que trabajar por generar esa demanda. ¿Cómo? Trabajamos con lead magnets, trabajamos con outbound, trabajamos con generación de guías, con webinars, con muchos activos para que determinados perfiles, los decisores, lo que en B2B llamamos los ICPs, detecten, anda, pues no sabía que existía esa solución concreta, vamos a probarla. Vamos a asistir a un webinar, voy a descargarme un lead magnet y a partir de aquí ya arrancamos una cadena de nutrición para meter todo esto por detrás. ¿Qué ocurre? Esto requiere tecnología. Claro. Nosotros somos partners de HubSpot, por ejemplo. Implementamos HubSpot en clientes o trabajamos con clientes que usan HubSpot. ¿Cuál es la complejidad? Que HubSpot no es barato. Entonces, si quieres hacer las cosas de verdad bien, tienes que tener un presupuesto. Pero esto, como todo, tienes que ganártelo. Tienes que hacer un muy buen servicio, trabajar muy bien, y cuando te hayas ganado el tener este presupuesto para inversión en captación, vete primero a las opciones más lógicas. Si tienes demanda activa, vete a Google Ads. Si no tienes demanda activa, empieza a generar contenido, pero aquí cuando hablamos de generar contenido, el contenido no vale para nada. No vale para nada salvo que esté ayudando a la captación de clientes. Genera contenido que resuelva de verdad los dolores de tu potencial cliente, llévale a un webinar, llévale a una cadena de nutrición de correo y a partir de aquí ya haz una estrategia para toda la parte de ventas, obviamente. Qué bueno. Oye, ¿y qué podría esperar esta agencia, por ejemplo, a nivel de... Mira, has dicho una cosa antes súper interesante de a los B2B el CPL le da absolutamente igual. Yo el otro día entré en una llamada, estamos buscando ahí para el tema de los lanzamientos, una cosa muy específica de gente que tenga mucha experiencia con infoproductos y tal, y llego y le digo, mira, yo lo que quiero es que me subáis el coste por lead. Y se quedan así, dicen, ¿cómo? Dicen la primera vez en 5 años o en 10 años que alguien nos dice eso. No, claro, porque a mí me da igual que tú me optimices el coste por lead pero y que tenga más lead, pero que sea al final una métrica vanidosa, porque yo quiero que tú me lleves a un Pablo Quimón. Entonces, un Pablo Quimón hay, no sé, pues a lo mejor 500 en España que tienen justo un tamaño de entre 11 y 25 o tal, que oye, llegar a ti es caro y que tú te registres además es caro. ¿Qué pasa? Que luego cuando miramos la conversión de esos leads va a ser muy alta. En nuestro caso, últimamente tenemos entre el 6 y el 7% de conversiones, que es una barbaridad. De cada 100 personas que se registran en algún formulario nuestro, en un desafío, en alguna formación gratuita, un 7% compran. Claro, a mí el coste por lead, yo personalmente, por ya mojarme y decir métricas, lo tengo en 30 euros. Hay gente que de mis sector que dice, oh, Dios mío, 30 euros coste por lead. Yo lo tengo a 5, pero ¿tú cuánto conviertes? No, un 0,8. Hacemos las cuentas y dices, coño, que cabrón, es como si costan 6 euros los leads. Entonces, yo creo que lo importante es, para mí siempre es el CAC, coste de adquisición de clientes. Exactamente. Y si nos ponemos más técnicos todavía, sería el CAC de según qué avatares. Porque claro, para mí a lo mejor, una vez más, no es lo mismo un Pablo Quimón con una agencia ya sentada, con unas bases, con un nivel de conciencia, que a lo mejor un chaval que está en su casa y que, oye, pues, la verdad que tengo bastante buen resultado con ellos, pero que al final, pues luego cuando ves el lifetime value de ese cliente, pues dices, bueno, pues puede que sea más cortito. Sin embargo, el otro me ha costado más caro el coste de adquisición, pero sé que a la larga me va a generar no sé cuánto tiempo. Entonces, ¿qué coste de adquisición crees que podría barajar en este caso que estamos trabajando yo con estos 1.500 euros? Es que depende absolutamente o sea, tú lo has dicho, has dado con las teclas, es que a mí lo que me importa es el lifetime value. Es decir, exacto, si yo sé que a mi cliente le estoy cobrando 2.500 euros al mes y yo sé que mi cliente va a estar conmigo un año, yo sé que mi lifetime value son 30.000 euros anuales. Entonces, si mi lifetime value son 30.000 euros anuales, a lo mejor mi CAC pueden ser 3.000 euros.
Sin problema. Depende de cuál es mi margen de beneficio. Yo tengo un margen de beneficio de un 30%, yo sé que mi CAC pueden ser perfectamente 1.000 euros. Entonces, ¿a mí qué más me da captar leads a 300 euros? Si yo sé que yo convierto 1 de cada 3, ya está. Es tan fácil como que mis métricas se sostienen en el tiempo. Pero por eso siempre cuando... Y esto nos pasa con clientes. ¿Pero cuál va a ser el CPL? No lo sé. No lo sé y además no te lo voy a decir. No vamos a entrar. Y yo sé que cerramos a veces menos propuestas porque yo no quiero decir, es que yo sé que podemos conseguir un CPL de 20 y como estamos teniendo una tasa de MQL a SQL, vamos a ser capaces. Pero es que la realidad es que no lo sé. Porque yo he trabajado con un SaaS que hace algo similar a tu producto. Pero no tiene nada que ver porque el SaaS con el que estoy trabajando tiene una estrategia de marketing de contenidos orgánico brutal y tú no tienes nada. Entonces, al final, el orgánico y el pago se asisten. Yo no te puedo decir que tu CPL vaya a ser de 20 euros porque te estoy mintiendo. Y yo no quiero mentir, porque mentir me vale para captar al cliente en el mes 1, pero como yo trabajo sin permanencia, se va a ir en el mes 2. Yo lo que quiero es que cuando un cliente entre conmigo entienda que en Kimu somos radicalmente honestos porque no sabemos la verdad. Y no lo vamos a saber. No vamos a saberlo hasta que no estemos trabajando juntos. Y a mí me da igual el CPL. Yo quiero tirar del hilo y entender si a ti esta tipología de cliente concreta te compensa a nivel costes. Que no se nos pasa. Exacto. A mí me compensa más pagar el doble CPL por un SaaS que por una empresa de servicios B2B. ¿Por qué? Porque el ticket del SaaS es habitualmente el doble que la de una empresa de servicios B2B. Entonces, ¿a mí qué más me da pagar un CPL el doble? Si yo lo que quiero es conseguir que el CAC para mí como agencia sea sostenible. Es que además es un pensamiento muy avanzado. Mira, eso, por ejemplo, en España no estamos acostumbrados a perder dinero captando un cliente. Sí. Y, por ejemplo, en un mercado como Estados Unidos, en Brasil, yo sobre todo conozco el de Brasil porque allí hay muchos infoproductores, Erico Rocha, por decir un nombre, ¿no? Quizás un referente uno de los mayores referentes de Brasil. Me contaba el otro día una persona que Erico, cuando hace un lanzamiento y gana dinero con el lanzamiento, se mosquea en plan de, a ver, ¿qué habéis hecho mal? O sea, ¿por qué hemos ganado dinero con el lanzamiento? No puede ser, porque yo ya sé que yo tengo un lifetime value con un cliente, porque creo que tenemos hasta los números, ¿no? A él le renuevan un 33% del programa base y una vez que entra en los mastermind, el 80%. Entonces dice, vale, me entran 100 personas, 33 van a recomprar, pero de esos 33 luego van a ir renovando el 80%, con lo cual lifetime value un medio tanto, retorno de la inversión tanto dinero. Y él pierde dinero captando clientes. O sea, el primer contacto es una pérdida de dinero. Yo creo que eso, el nivel de madurez de tráfico de pago en España no lo permite, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que es lo que te decía, que al principio empiezan a ir dando sus primeros pasitos con esos 10 euros al día. Oye, pues es que es lo que yo digo, si tú tienes un fee de 2.500, como tú has dicho, y tienes un año de lifetime value del cliente, me va a dejar 30.000 euros este cliente. Evita, porque le quito los gastos de tal, no sé cuánto, imagínate, un 33%, nos vamos a ir a 10.000 euros limpios. ¿Es una barbaridad hablar de que a mí me cueste 200 euros el lead y me cueste 1.000 euros el CAC y tal? Y dices, pues no, realmente si hacemos las cuentas, dices, oye, pues me sale rentable. Venga, que pase el siguiente, ¿no? Sí. Pero para eso hay que tener un punto de madurez, yo creo, a nivel de inversión, ¿no? Te iba a decir exactamente eso. Al final creo que esto es fácil decirlo cuando trabajamos con la tipología de cliente con la que trabajamos nosotros, que son empresas ya establecidas que tienen un margen de maniobra y tienen una capacidad económica porque han sido capaces de escalar su producto o su servicio. Pero claro, cuando arrancas esto es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer, porque tu caja se estresa muy fácilmente y cuando estás haciendo un proyecto durante un año, entre el fee de gestión más el fee más lo que estás invirtiendo en campañas, pues al final tu caja se estresa. Y los resultados no son inmediatos. No tenemos una varita mágica, siempre decimos al cliente, pero es que si tuviese una varita mágica estarías sentado en la playa y no estás haciendo una videollamada contigo, porque tendrías la varita mágica para tocar una tecla y hacerte ganar pasta. La realidad es que no. Hay mucho trabajo, hay metodología y hay ser muy transparentes tenemos que ser muy consistentes con el plan y cuidar mucho todos los pasos que damos. Y creo que has dicho muy antes también, revisar lo que ha funcionado anteriormente, que una cosa que además nosotros aplicamos mucho en la aceleradora, y ver pues realmente pues qué es lo que según lo que te ha funcionado, qué podemos seguir haciendo que funcione. Bueno, este tema yo creo que podríamos estar toda la mañana hablando sobre ello. Pero fíjate, hay una cosa dentro de tu especialidad, Pablo, porque decíamos especialidad marketing B2B, pero yo te escucho a ti muchas veces una cosa que creo que es como el apellido de tu categoría, que es diversificando canales, ¿no? Y además sé perfectamente que tienes un cliente muy interesante que todo el mundo va a conocer, que es Wallapop, ¿no? Entonces, dentro de lo que se pueda contar... Es el típico cliente que le cuento a mi madre, porque el resto no entiende ni Dios quién son mis clientes y este es el que le cuento a mi madre. Para que pueda llegar. Mi madre sigue pensando que hago los anuncios de la tele de Wallapop. Le digo que no, mamá, que yo trabajo su vertical B2B, que es la parte de pro. Bueno, lo he dejado ya en ese camino. Pero ya corta, desconecta. Bueno, trabaja con Wallapop y con la amiga. Mira, solo hace mi hijo el anuncio, ¿no? Hay que dejar las felices a las madres. Vale. Entonces, dentro de lo que se pueda contar, cuando te viene un cliente como Wallapop, una cliente que te pide, has dicho, ¿no? La vertical B2B, que entiendo que lo que ellos buscan es que la gente que vende productos con ellos se suscriba y pague la promoción, ¿no? Exactamente. Me la sé porque, como te has dicho, vendí coches, con lo cual promocionaba coches. Exactamente. Wallapop, o sea que yo hubiera sido un posible cliente de tu cliente, justo, ¿no?
¿Cómo planteas ese proyecto? Y cómo, sobre todo, porque por lo que te he escuchado, la clave aquí estuvo en la diversificación de canales, ¿no? Sí. Yo ya tenía a lo mejor algún canal que le funcionaba muy bien y vale, ahora he entendido, por inventarme, las reglas del juego de Meta, en mi caso, ¿no, Pablo? Sí. Es decir, vale, en Meta tengo buenos caps, medio no sé qué, pero ahora me voy a Google Ads, ¿no? Y digo, joder, esto es otro mundo, aquí no funciona nada. O a LinkedIn, y lo Sí. típico que la gente dice, es que LinkedIn Ads es caro. Ya grabamos luego un episodio que te hemos pasado aquí con el Bribonda y todo, que estamos esperando, y hablamos luego de LinkedIn Ads, que me lo he quedado también. Pero, volviendo al tema, ¿cómo planteas esa diversificación de canales y cómo es pasar con una gran empresa de esta a abrirle totalmente una línea nueva? Te voy a decir una cosa que es un poco contraintuitiva. Seguramente es uno de los clientes más fáciles que hay con los que trabajamos. Wow. Porque cuando trabajamos con un cliente que tiene un alto conocimiento, es más fácil llevar a cabo Totalmente de proyectos. acuerdo. ¿Por qué? Porque no tenemos que evangelizar a ese cliente en concreto sobre determinadas cosas. Y esto nos encanta, evangelizar nos encanta. Pero cuando ya el cliente está evangelizado y entiende, y además es la tipología de cliente como Wallapop para nosotros es ideal, y son clientes con los que trabajamos muy bien, que son clientes que ya triunfan en una vertical, que puede ser B2C o como en el caso de Wallapop ni siquiera es un C2C, porque es de cliente a cliente, y están abriendo un nuevo área o están escalando un nuevo área. Entonces, un nuevo área es, queremos trabajar mucho más la parte de Wallapop Pro, que es justamente su parte B2B. Entonces, lo que hacemos es, entendemos cuáles son los activos de Wallapop B2C que pueden de determinada manera adaptarse y junto con el equipo de Wallapop decidimos cómo se escala, qué es escala y cuáles son los canales donde estamos creciendo y estamos diversificando. Y han tenido un muy buen año, el pasado año fue un muy buen año para ellos y están consiguiendo muy buenos resultados. Ahí entra algo muy interesante que decía, el nivel de conciencia de los clientes. ¿No? A mí me pasa un montón, ¿no? Como que al principio con la gente que entra, es verdad que la aceleradora, el que entra ya tiene que haber vendido algo. Nunca he conseguido yo, que me encanta que hay un montón de mentores que lo hacen, ¿no? Pero que alguien desde cero monte la agencia, venda y tal. Mínimo tiene que haber movido un poco. Pero sí, con los que han hecho muy poquitas cosas, lo que tú dices. Bueno, a ver, ¿qué te ha funcionado? Ah, pues yo le vendí a mi primo Manolo y a mi amigo no sé qué. Y dices, vale, a ver, vertical y nicho de Manolo y no sé qué. Muy difícil. Una agencia como la tuya, que ya tiene un histórico, mucho más sencillo ver lo que ha funcionado, replicar y tal. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que hay clientes en los que al mismo esfuerzo el resultado es bestial. No, es que no tiene nada que ver. Exacto. No tiene nada que ver. Y por eso hablamos antes de cuando un cliente nos pregunta por el CPL. Y es que tenemos muchas, o sea, es una conversación muy habitual que tenemos. ¿Cuál es el CPL? Es que depende tantísimo de todo lo que hayas hecho y por eso cuando nosotros hablamos mucho de captación de leads, pero cuando hablamos de generación de leads es que es igual de importante, porque tienes que realmente defender tu marca y tienes que defender lo que estás haciendo, tienes que evangelizar, tienes que trabajar mucho sobre lo que te ha funcionado, lo que no, y hablar de los dolores de tu cliente. Y esto es muy difícil porque es muy difícil detectar a mi cliente, yo como agencia, tengo un cliente y qué le duele al cliente de mi cliente. Es que es muy difícil, porque muchas veces ni mi cliente sabe realmente lo que le duele. Y hay que hacer mucho ejercicio de comprensión, de hablar con la gente de ventas y comercial. Y yo creo que una de las cosas peores que tenemos las personas de marketing es que no somos conscientes de que tenemos que estar absolutamente de la mano de la gente comercial y de la gente de ventas. Y en B2B es absolutamente imprescindible y es una de las cosas que nuestros clientes nos vienen. Es que nos estamos saliendo con ventas y a veces cuando te estás tomando un café con el cliente, con un marketing manager, con un CMO, te dice, hostia, es que los de ventas me están todo el día apretando, no somos capaces de pasarles leads cualificados, lo que le estamos pasando es de baja calidad. Y cuando estamos trabajando con ellos y conseguimos que haya más leads, pero que todos sean de mayor calidad, están súper contentos. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que hablan entre ventas y marketing, están súper alineados. Y ventas quiere vender, al final no quiere hacer otra cosa. Quiere vender y necesita que marketing le empuje cosas lógicas para que ellos vendan. Y a veces pensamos, no, es que, y a mí esto me pasa a veces que hemos tenido conversaciones, no, es que nuestro trabajo no es vender, es conseguir leads para el cliente. Sí, pero nuestro trabajo no es vender, pero es entender si nuestro cliente no está vendiendo, por qué no está vendiendo. No tenemos que meternos en su proceso de ventas porque no somos especialistas. Pero hay una parte que afecta mucho a marketing. Y como B2B que somos, tenemos que estar muy con la cabeza metida en ello. Y tenemos que conseguir que marketing y ventas se enamoren y se den besitos. Se ven bien, no sean amiguitos. Absolutamente. No, besitos, ni siquiera amiguitos, besitos. Ya un paso más. Pues mira, me viene de escándalo que me diga esto porque justo has abierto la puerta para el siguiente punto de la entrevista, que es como la gestión del equipo y del día a día, ¿no? Sí. Siempre preguntamos por esto, nos gusta saber cómo funciona el equipo, porque claro, en tu caso, y ahora creo que lo entendí mejor todavía con este ejemplo, tú no solo gestionas un equipo como hace cualquier dueño de agencia, sino que tienes un pequeño extra de complejidad, y es que tu cliente, al ser B2B, él trae su propio equipo también, que es como una especie de prolongación del tuyo. Tú te quedas en la parte de marketing, te puedo dar unos leads súper buenos, pero ahora volvemos a lo mismo, si su equipo no cierra, pues probablemente el departamento de ventas, no sé qué experiencia tienes con esto, pues, oye, lo de marketing es que mandan unos leads muy malos, ¿no? Y ahora puedes perder un cliente porque al final, lo que decíamos, no se está cumpliendo el resultado que tiene que cumplirse y quizá ni siquiera es culpa tuya. Entonces, ¿cómo es, Pablo, gestionar el día a día, ya no solo de tu equipo, de Kimon, sino también además
llevar esa relación con las personas del equipo a los clientes? Te voy a decir una cosa, Miguel, que es yo una de las cosas mejores que he hecho en los años de Kimun es conseguir que a día de hoy yo no esté encima de los clientes. Tengo un equipo que está gestionando los clientes y que está muy encima de ellos. Pero sin duda los dos retos más difíciles que existen y que existirán siempre será cómo somos capaces de conseguir que nuestro cliente esté de la mano con nosotros, y no siempre es aportándole leads. Y esto es una cosa que con el equipo hablamos mucho, es el cliente no solo espera de nosotros resultados, es lo más importante, y si no hay resultados nada funciona. Pero espera resultados y espera acompañamiento, tener a alguien con quien pelotear dudas, tener a alguien con quien compartir por qué no están funcionando determinadas cosas y que intentemos encontrar una vía. Es decir, nuestro trabajo no va solo nosotros no vendemos pescado, no es, toma, el pescado te lo limpio y aquí lo tienes. Nuestro trabajo es, te conseguimos resultados, pero además te acompañamos y ejercemos un poco también de persona con la que pelotear, y muchas veces dentro del B2B no hay grandes equipos de marketing habitualmente en B2B. Suele haber un CMO, un marketing manager, y a lo mejor son equipos de 4, 5, 6 personas. Necesitan que haya también una agencia, que la agencia no solo se dedique a ejecutar, sino que sean muy estratégicos y que haya una parte muy importante de gestión de cuentas. Súper importante. Además creo que es muy positivo esto porque, oye, es que yo me pongo la piel del dueño de una empresa B2B y digo, oye, ¿qué me creo? Aquí un equipo de 10 personas de marketing me pongo yo a enseñarle cuando lo mío es mi servicio. O sea, yo hago, yo qué sé, por ejemplo, que has puesto tú muy bueno, ¿no? De SaaS, de tal. Me tengo que poner yo ahora a estar, no solo a aprender, a estar al día constantemente de B2B y tal. Prefiero tener una persona de confianza que sea interlocutor, que abogue por la empresa, y en este caso pues contrato a los chicos de Kimon y tan a gusto y pago mi alquiler de ese equipo y andando, ¿no? Eso es. ¿Qué consideras tú, Pablo, que es, porque lo expresabas perfectamente antes, lo más difícil de gestionar y trabajar con personas? Las personas. Buenísima respuesta. No, creo que al final es un tema de entender a las personas y de ser muy empático. Yo trabajo en agencias donde es lo típico, estás hablando con el cliente, cuelgas el teléfono, es que este es gilipollas porque no sé qué. Y yo creo que tenemos una cosa súper buena en Kimun, que es que somos súper empáticos. Y es, a ver, el cliente, lo primero puede tener un mal día, porque a veces todos tenemos un mal día. Una cosa es que el mal día no esté siempre. Y cuando está siempre el mal día, además somos súper estrictos con este tema. Nuestro trabajo no es tolerar determinadas faltas de respeto de nadie. Con lo cual, si alguien de tu equipo no está operando correctamente, nosotros vamos a cortar esta colaboración. Y nos ha pasado, lo hemos hecho en el pasado. No es lo habitual. No es lo habitual, y lo habitual es, tenemos que ser empáticos y tenemos que tener psicología y entender que nuestro cliente tiene unas necesidades, a veces nos manifiesta cuáles son y a veces no. Y para eso tenemos que tener un equipo de cuentas dentro de la agencia que sea capaz de entender y de tener un poco esta visión. Y tengo la suerte de tener una directora de cuentas que tiene muchísima sensibilidad y tiene mucha capacidad de entender lo que le está ocurriendo a nuestro cliente. Uh-huh. Y adelantarnos, además. Porque hay veces que tú percibes determinadas cosas en tu cliente, pero no sabes qué está ocurriendo. Y es que es tan fácil como levantar el teléfono. Oye, Pepita, te he visto hoy en la reunión y te he visto un poco alicaída. ¿Hay algo que no estamos haciendo bien? ¿Te hace falta algo? Y muchas veces es, pues no, es que tengo al peque mal o es que no sé qué, pero generas un vínculo porque es que somos personas trabajando con personas. Y exacto, sí, tú quieres resultados. Pero, joder, quiero tener la sensación de que la persona que tengo delante entiende lo que estamos haciendo y tiene un mínimo de preocupación por mí como persona, no solo como profesional. Exacto. O sea, pero es muy complicado, ¿eh? Porque el tema de la empatía, muy difícil, o sea, yo tengo la suerte ya de conocerte de hace bastante tiempo, entonces sé que tú tienes mucha emocionalidad, que eres muy empático, tal, entonces creo que a ti se te da bien de forma natural, ¿no? Pero como líder, ¿cómo ha ido desarrollando esa capacidad de hacer que, insisto, que tu equipo se entienda con el equipo del cliente, hacer que tus propios empleados también se sientan a gusto en la empresa? Porque además sé que tenéis una cultura súper guay en mucho trabajo y, o sea, y de verdad una cosa que, esto es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, que es poner al equipo por delante del cliente. Porque si mi equipo no está cuidado, no se siente bien, se va a ir y el cliente se va a resentir. Exacto. Y como el cliente se va a resentir, va a dejar de pagar la factura. Y como va a dejar de pagar la factura, va a afectar a todo el equipo y a lo más básico que es, y esto siempre es algo que lo hablamos con el equipo. Chicos, nuestra obligación y necesidad número 1 es pagar las nóminas a final de mes. Cuando pagamos las nóminas a final de mes, ya el resto son cosas que ocurren. Entonces, mucha empatía, mucha mano izquierda y pensar de verdad en las personas que tienes en el equipo. Y no es porque sea muy simpático, que también, es porque realmente tener un equipo en tu agencia que no esté cohesionado, que no esté remando hacia el mismo lado, te cuesta dinero y te cuesta problemas. Sí. Y volviendo a lo que habías dicho al principio de la entrevista, Pablo, ¿cómo crees que...? Porque claro, aquí hay un tema que también ha salido justo antes en otra entrevista, que es como la mayoría de los dueños de agencias, muchas veces, sobre todo cuando no habéis todavía aplicado la parte de procesos, la estructura no la tenéis controlada por squad y todo esto tal, es como
el nivel de carga de trabajo que se genera muchas veces por encima de las 11, 12 personas, que curiosamente también es el tamaño máximo de un squad, Sí. es como, buah, yo me quedaría así. O sea, yo ya tengo mi nómina, mi cojo, Yo mi... lo he pensado. Yo creo que Yo lo he sentido. el que esté Yo lo libre he de pecado sentido. que tira la primera piedra, porque Exactamente. ningún dueño de agencia no lo ha pensado. Eso es. Pero claro, hay un tema interesante, y volviendo a lo que decías de las personas al principio, y volviendo al Pablo que trabajaba en una empresa, ¿no? De que un Pablo, mira, la historia que he abierto antes el loop para cerrarlo es que venía en el avión y me cruza con una chica, ¿no? Que se llama Mariló, le mando un saludo desde aquí, de Pronovia, de una cadena de venta de tal. Y ella me contaba cómo ella vivía la empresa y la vivía de una forma de, joder, no me puedo ir a mi casa que haya una propuesta que no hemos enviado, porque el que primero la envía golpea 2 veces, porque tal cual. Y yo decía, joder, es una intraemprendedora, efectivamente, la nombra responsable de ciertas tiendas de tal. Entonces, hay gente en los equipos que yo creo que es que pide crecer, ¿no? Su propio carácter, su forma de ser. ¿Cómo gestionas eso? ¿O cómo crees que vas a gestionarlo? Porque creo que estás entrando en ese juego, ¿no? De, joder, de estas 12 personas, seguro que ya hay, o te pregunto, ¿hay alguno que veas que tiene como esa hambre de crecer y de tal? Sí, lo detectamos. Y además una de las cosas que hacemos es cuando hacemos los one-to-one, que hacemos todos los meses one-to-one, y aparte tenemos muchas conversaciones informales dentro del equipo, entendemos un poco hacia dónde quieren ir. Y mi obligación, y una cosa que me ha costado entender y que creo que estoy entendiendo ahora, es que mi obligación como empresario es conseguir que mi agencia crezca. Porque yo necesito que mi persona de diseño, que quiere ser manager dentro de 2, 3 años, pueda tener un equipo de diseño y pueda tener 1 o 2 personas dentro del equipo de diseño y que sea un equipo de 3, por lo menos. No te voy a decir, nosotros no somos una agencia de diseño, nunca vamos a tener 10 diseñadores, pero que tengamos pequeño núcleo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestras empresas crezcan, para que estas personas que quieren florecer no tengan que irse fuera a buscar este florecimiento, sino que lo quieran hacer en tu empresa. Que habrá rotación, que habrá momentos donde las personas necesitan cambiar, no pasa nada, es parte natural, pero si cuidamos, si somos súper estrictos en cuidar de verdad nuestro equipo, será más fácil, será mucho más fácil. Y apostar por lo que tenemos dentro, pero nunca dejar de ver lo que tenemos fuera. Y es tener un poco la sintonía con el ecosistema, entender qué está pasando. Si hay algún profesional que veamos que es súper interesante, intentar ficharlo. Tengo desde 2024 en Kimono hay un director de marketing, que es Diego. Yo a Diego le fui a fichar directamente porque digo, es que este cabrón tiene que estar trabajando conmigo, porque es súper bueno. Ana, la directora de cuentas, pasó lo mismo. Es que esta tía es súper buena, tiene que estar en esta agencia. Entonces no creo que es solo esperar a abrir candidaturas, ver cómo tal, sino tener los ojos abiertos y decir, si este perfil es muy bueno, tengo que ir a por él. Y a mí, Pablo, ahí me parece que, porque yo esto lo he planteado muchas veces, o sea, que hay como 2 cosas, ¿no? El hecho de lo que estás diciendo expresa perfectamente por qué una agencia no puede quedarse en ser pequeñita y muy rentable. Sí. ¿Por qué? Que es la frase estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, 1, tu gente se te va a acabar quemando porque no vas a poder darle posibilidades de crecimiento. 2, los clientes pueden también quemarse porque, claro, entonces yo sigo a la POP y tú me has conseguido ese resultado tan bueno del que nos hablabas, ¿no? Y te digo, bueno, Pablo, ¿qué es lo siguiente? No puedes escalar. Claro, efectivamente. Entonces, y además lo hablamos también en otras entrevistas, como los clientes grandes te van a demandar que le hagan más cosas y te van a pedir más presupuesto, entonces necesitan más equipo. Entonces, no puedes, yo creo, la lección de crecer o no crecer, lo que tú dices, o creces o decreces. Y creo que una empresa siempre quiere ir hacia arriba. Dentro de esta gestión de personas y de responsable y de tal, ¿nos puede hablar un poco? Porque has dicho una cosa súper interesante, los one-to-one, que no creo que se me escape, ¿no? Yo muchas veces he planteado a algunos dueños de agencias de, sí, mira, tienes que hacer one-to-one. No, pero es que no tengo tiempo, tal, no sé qué. Digo, vale, entonces, tu primer problema es que te tienes que salir de la operativa. Tú eso ya nos has dicho que lo has conseguido, que llevamos ya un tiempo trabajando además, con lo cual, check. Entonces, ahora ya empiezas a pensar como un CEO de verdad y al final las personas son una parte muy importante, el reunirte con ellas, el pararte, entenderlas, revisar y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas tú los one-to-one con el equipo? ¿Tienes un guión? ¿Lo hablas de forma más natural? Y cuando ves que alguien, si yo fuera empleado tuyo y te dijera, Pablo, tío, joder, estoy súper contento, quiero más responsabilidades, alguien que veas que tiene hambre, ¿no? Por ejemplo, esta chica con la que estuve hablando, ¿no? Que vemos que es un intraemprendedor que quiere crecer dentro de tu empresa. ¿Cómo lo aborda eso? Yo renegaba un poco de los one-to-one, porque yo tenía muy buena relación con mi equipo y era muy cercana y yo pensaba, no hacen falta los one-to-one. Hasta que haces one-to-one y te das cuenta de por qué sí hacen falta. ¿Por qué? Porque al final el one-to-one es un momento donde se entiende que la persona tiene toda la... Además es que somos bastante radicales en esto. No es que puedas contarnos cosas, es que es tu obligación contarme si hay algo que crees que no estamos haciendo bien, que no está funcionando, hacia dónde quieres ir, qué necesidades tienes. Y ese es el momento en el que la persona que tienes en el equipo dice, vale, esta es mi media hora, voy a contar todo lo que considero, lo que pienso, voy a sacar temas sobre la mesa que a lo mejor me son más incómodos, ¿por qué no hacemos este cambio? Yo quiero este ajuste de horario, ¿por qué no hacemos...? Y eso es un momento súper interesante donde con tu equipo abres y entienden qué es lo que tienes que hacer. Ojo, creo que hay que tener cuidado con el one-to-one y que el equipo no entienda que es la única media hora al mes donde vas a poder tener con cada uno de ellos ese momento. Siempre está abierto, claro. Siempre tenemos una cafetería para tomarnos un café, pero hay un momento que hay que cuidar todos los meses, que es en este one-to-one. Ese hábito, totalmente.
Fíjate, yo esto es como si has dicho antes, desde el principio has planteado que estos son personas que trabajan con otras personas, ¿no? Entonces, de la parte de no hace cuánto van en el equipo, es como si con el cliente no hiciéramos reuniones de stand, ¿no? Estatus semanales, por claro, supuesto. estatus, exacto. Yo creo que nadie se plantearía el hecho de no tener reuniones de forma asidua con el cliente. No, es que no tengo tiempo para reunirme con el cliente. Y has dicho una cosa muy importante de la clave de una agencia es priorizar al equipo por encima del cliente. Porque si priorizas siempre al cliente por encima del equipo, va a tener rotación. Y si tiene rotación, entonces va a afectar al cliente. Y te digo una cosa, creo que un equipo bien allegado, en el que, bueno, has mencionado, por ejemplo, por dar detalles, para que entendáis un poco hasta dónde lleva esto, Pablo, ¿no? Has mencionado a tu CMO, que es Diego, ¿no? Has dicho, ¿no? Pues yo sé que hace muy poco, por ejemplo, fuiste a su boda, ¿no? Que estuviste ahí con él, o sea, que para que veamos un poco, cuando hablamos de... Tuve que hacer el esfuerzo. Vaya, es parte de mis labores, ¿no? Es parte de mis labores como CEO, que le vamos a hacer. Cuando hay alguien de recursos humanos, que vaya él, ¿no? Y se emborrache en la boda. Absolutamente. Perfecto. No, pero que estoy totalmente de acuerdo, entonces... En el caso de tener que priorizar una u otra, yo mi planteamiento es, oye, ¿quién crees que apostaría por ti que es más partidario de la agencia? Imagínate que hay un problema de liquidez, de cosas que nos pueden pasar a todos. Yo estoy seguro que un equipo bien allegado puede entenderlo y puede llegar a apostar por la agencia, pero un cliente al final... Pues hay clientes muy buenos de mucho tiempo, yo tengo mucha suerte porque ya con muchos vosotros hay mucha amistad, pero quiero decir que estoy muy de acuerdo en ese planteamiento que tú nos dices. Me pasa una cosa, Pablo, tenemos la suerte, como vamos a grabar otro episodio ahora justo contigo, hay un montón de temas que te quiero preguntar, pero bueno, la suerte es que veréis a Pablo, si no en una semana, la próxima semana, en un episodio que vamos a grabar ahora. Aquí estoy, pero no quiero irme tampoco sin... O sea, me flipa toda esta visión de las personas y de tal, y lo hablaremos de vuelta, pero no quiero irme tampoco sin que nos cuentes un poco cuál es la visión de Kimon, cuáles son los siguientes pasos y cómo te planteas tú ese horizonte, objetivo 600.000 euros anuales, nos has dicho antes, ¿no? 50.000 mensuales. ¿Cuál crees que son los siguientes pasos en el momento en el que lo encontráis? La verdad es que es una conversación muy abierta que tenemos últimamente y creo que es una cosa que como empresa es muy interesante darle la vuelta al calcetín. Es incómodo para el equipo porque estás siempre repensando lo que estamos haciendo y lo que no es fácil, pero el equipo tiene que entender y nosotros tenemos que entender y yo tengo que entender que nuestra obligación es siempre estar buscando si lo que hacemos tiene sentido, tiene coherencia o no. Entonces nuestro año 2024 ha sido un año de asentar muy bien lo que queremos hacer y entender realmente lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que cambiar. Entonces, nuestro año 2025 es apostar muy mucho por la marca Kimon, seguir defendiendo muy mucho el ecosistema B2B y seguir empoderando a profesionales de marketing B2B para que puedan brillar dentro de sus empresas y estén todos felices y se den besitos con los de ventas. Qué guay. Y dominar la categoría de marketing B2B, diversificación de canales, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Pues don Pablo, pues como te seguiremos en la pista, no me cabe duda de que veremos cumplidas todas esas metas y darte las gracias por esta entrevista y seguimos, pues tenemos ahora otro debate interesante. Un placer, Miguel. Por venir. Mientras que tú pongas la cerveza, yo aquí estoy siempre que quieras. Ya lo hemos dicho a realización que tiene que eliminar ahora el sonido de la lata de la cerveza luego en postproducción. Yo hago el esfuerzo como CEO de tomarme alguna cerveza con alguien si hace falta. Efectivamente. Y si quieren contactarte, Pablo, por cierto, ya que hemos dicho todo esto, te pueden encontrar, entiendo, en la web de Kimon. Correcto, la web de Kimon, kimon.io y en LinkedIn. En LinkedIn, como Don Pablo. Correcto, como Don Pablo. Pues muchas gracias a todos y dejamos aquí este capitulazo. Chao, chao.